Sí, buenas tardes, ¿cómo han estado, jóvenes? El día de hoy, entonces, voy a hacer el videito que les quedé viendo el día de ayer eh, debido a las fallas técnicas que tuvimos. Voy a iniciar entonces el video principalmente mostrándoles el comunicado de la Feria de la Ciencia o cómo van a ser las actividades de la Feria de la Ciencia para este año. Para que tengamos como claridad frente a eso, los que quieran presentar sus proyectos, pues lo hagan a tiempo. Inicialmente ustedes van a abrir en la página mía www.fisicaielv.gindo.com. En el enlace inicio, en la parte de inicio va a estar entonces el comunicado de la Feria de la Ciencia. Léanlo antes de presentar cualquier proyecto que usted quiera mostrarme. En el comunicado están especificadas pues como todas las consideraciones que se van a tener en cuenta, todas las reglas de juego. La Feria de la Ciencia va a ser el 23 de octubre, pero previo a eso, como dice en esta parte, 23 de octubre, previo a eso va a haber una etapa de eliminación, donde se van a ir escogiendo pues, los diferentes proyectos que se van a presentar en la feria. O sea, van a haber unas preferias y una presentación de las propuestas con ciertas fechas. Entonces revisen muy bien las fechas que tenemos ahí para que no se nos pasen los tiempos y de pronto ya no se puedan presentar. Eh, Después de leerse bien el documento del comunicado de la Feria de la Ciencia, entonces por favor se remiten a la parte donde dice formulario para la presentación del proyecto. En esta parte tenemos un botoncito de descarga del formulario. El formulario es que es un documento escrito que ustedes van a desarrollar para que lo entreguen a cada uno de los docentes y ellos se vayan evaluando pues la viabilidad del proyecto o no, o si hay que asignarlo a otra asignatura. Los formularios van a tener pues entonces como toda la información descriptiva del proyecto. Cuando ustedes lo llenen, me lo envían por favor. Si lo van a hacer conmigo en física, me lo van a enviar al universofísico1905@gmail.com. Si lo van a hacer en física, me lo envían a ese correo. Si lo van a hacer en otra asignatura, entonces deben dirigirlo al docente encargado de la asignatura en la que usted quiere presentar su proyecto. Los proyectos que van a ir con física las deben presentar este formulario antes del 29 de septiembre para que nos den las fechas que se han propuesto en el comunicado anterior. Entonces, ¿qué tiene el formulario? El formulario es este. Aquí les va a abrir en esta ventanita, usted le van a dar descargar para que le aparezca un documento en Word. ¿Qué tiene? Tiene el nombre o título del proyecto, línea de investigación. Las líneas son innovación. Estas de innovación son si usted está creando algo nuevo, algo novedoso, una creación que quiere mostrar. Demostración de principios. La mayoría de los proyectos se enmarcan acá en demostración de principios debido a que es simplemente mostrar lo que se ve en clase, cómo funciona, cómo se puede ver. Y está también la línea de investigación, que son líneas de desarrollos que se van haciendo durante todo el año, donde se recopila información y esa información al final pues dan unos resultados que son los que se mostrarían. Si usted de pronto en alguna asignatura ha hecho un trabajo de estos, donde se ha ido recopilando información y las quiere recoger toda junta y entonces lo mete como si fuera investigación, proyecto de investigación. Luego dice área del conocimiento con la que se relaciona el proyecto. Entonces las áreas son las diferentes áreas del saber, los que ustedes están viendo, sociales, ciencias, castellano, religión, emprendimiento, física, química, bueno, la área donde usted se quiera postular, y de aquí depende pues a qué docente se lo va a entregar su proyecto. Nombres de los estudiantes responsables, entonces máximo 3 estudiantes, lo puede hacer individual, lo puede hacer en parejitas, máximo 3 estudiantes y no tienen que ser del mismo grado. Usted puede escoger compañeritos de otros grupos, entonces lo especifica bien en el formulario. ¿Qué más contiene? Entonces contiene objetivo del proyecto, le hace bien estos paréntesis que les pongo ahí, que ahí le explican muy bien cómo deben de, qué es lo que hay que poner en el objetivo. Recuerde que los objetivos siempre comienzan en verbos, en infinitivos. Hay que poner una justificación bien detallada, esa justificación de por qué hacer ese proyecto.
no vayan a poner nunca jamás que la justificación es para poder ganar la materia de física. No tiene sentido. No, la justificación es algo que usted quiere aprender con ese proyecto. Materiales necesarios para la elaboración. Entonces, ¿qué material utiliza usted para ese proyecto o necesita utilizar? Y además, ¿cuáles materiales necesita para presentarlo? Para cuando usted sí tiene que imaginar el día de la feria, qué materiales tiene que utilizar para poder presentar el proyecto en la feria. Explicación del procedimiento, entonces cómo se van a ir usando todos esos materiales, cómo se van a ir desarrollando, se van a ir ensamblando. Representación gráfica, entonces que les ayuda a explicar el procedimiento, ¿cierto? Una representación gráfica bien clara, nivel 10, que ustedes ya están en nivel 10, bien desarrollada, que no le vayan a dar nivel primaria, porque pues ya por ese lado muchos proyectos se pueden descabezar. Entonces que muestre que usted sí quiere realmente hacer el proyecto, si no, pues no está, entonces mejor ni lo presente. Y al final, la bibliografía o serigrafía. Ya les enseñé cómo hacer la bibliografía en Norma APA, entonces me la dejan en Norma APA, por favor. Bueno, muchachos, continuamos entonces con la parte de la realización del ejercicio. Entonces, voy a dar algunos conceptos iniciales para que demos contexto al ejercicio como está planteado. Lo primero, vamos a tener un lanzador que lanza el proyectil de manera horizontal. El proyectil lanzado tiene que tener una velocidad inicial diferente de cero. Entonces sería esta velocidad negrita que se ve acá. Esa flechita negrita sería la velocidad inicial, es totalmente horizontal, tiene que ser diferente de cero porque si no entonces no tendríamos ningún tipo de lanzamiento, simplemente tendríamos una caída. Y va a estar bajo la influencia de la acción de la gravedad. La gravedad es la que genera ese movimiento en curva, es el que hace que el cuerpo caiga, ¿cierto? Por eso el proyectil o el lanzador con su proyectil debe estar a cierta altura inicial. Cuando se lanza el proyectil, entonces él va a recorrer cierta distancia horizontal, o también conocida como alcance. Si no existiera la acción de la gravedad cuando se hace el lanzamiento del proyectil, entonces el movimiento sería de este tipo. Sería un movimiento totalmente recto, con velocidad constante, siempre va a permanecer en línea recta, nunca caería. ¿Por qué? Porque no habría gravedad. Entonces, como nosotros sí vamos a tener gravedad, ese movimiento, además de irse desplazando hacia la derecha, también se va a ir desplazando hacia abajo al mismo tiempo, o sea, los dos movimientos a la vez. De ahí pues de donde surge ese movimiento en curva. Lo llamamos semiparabólico porque es solamente la mitad de una parábola. Es semiparabólico porque va desde la parte más alta hacia la parte más baja. Si fuese parabólico sería desde la parte más baja, sube hasta la parte más alta y luego comienza otra vez a bajar. Y sería una parábola completa, que ese movimiento lo vamos a ver más adelante. Entonces, como este viene de la parte más alta y luego comienza a caer, es semiparabólico. ¿Qué es lo que hace físicamente que el movimiento sea semiparabólico? Que la velocidad inicial sea totalmente horizontal. Ese es el truco del ejercicio. Vuelvo y repito, el ejercicio es semiparabólico, el movimiento es semiparabólico porque la velocidad inicial del proyectil es totalmente horizontal. La velocidad inicial es totalmente horizontal. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que si la velocidad inicial es totalmente horizontal, es exactamente la misma velocidad inicial de x. La velocidad del principio va a ser exactamente la misma velocidad de x. Eso solo aplica, como les digo, en los movimientos semiparabólicos. Bueno, va a tener entonces velocidades en y, o sea, velocidades verticales. Entonces, como les dije, como al principio, la velocidad va a ser totalmente horizontal, entonces de manera vertical no va a existir ninguna velocidad en y. De manera vertical no va a haber al principio, no va a haber velocidades en y. ¿Por qué digo que al principio? Porque a medida que va pasando el tiempo, pues sí aparece. Yo aquí le representé entonces, el negrito va a ser, o la velocidad negrita va a ser la velocidad de x, todas las horizontales, mire que son todas negritas.
y tienen como el mismo tamaño. Pues corresponde al hecho de que horizontalmente, como no hay influencia de la gravedad de manera horizontal, entonces siempre va a ser la misma, va a ser igualita la velocidad en X, va a ser la misma del principio hasta el final, en todas las partes del trayecto. Mientras que la velocidad en Y sí cambia. Al principio no había velocidad en Y, después aparece un poquitico en la verdecita. Al principio no había verdecita, luego después de cierto tiempo va apareciendo una chiquita, esa se va creciendo, la velocidad en Y se va creciendo hacia abajo. ¿Por qué se va creciendo hacia abajo? Por la acción de la gravedad. La gravedad mira hacia abajo, entonces va aumentando la velocidad hacia abajo. Se va creciendo un poquito. Cuando llega al lugar de impacto, mire que ya tiene una velocidad ya más larga. La velocidad de Y va creciendo con el tiempo. Aquí no hay, aparece un poquito, se aumenta y aquí ya es bien grande. Cuando se combina tanto la velocidad, la de X, que es la negrita, con la de Y, velocidad de X con la de Y, velocidad de X con la de Y, cuando se combinan las dos, forman esta moradita en cada uno de los puntos. Entonces, dependiendo de qué tan grande va a ser esa velocidad de Y, va también a depender qué tan grande va a ser la velocidad. Esa es la velocidad moradita, la velocidad sin X y sin Y, la velocidad que nos preguntan en los diferentes ejercicios de magnitudes vectoriales, la velocidad. Esa velocidad que también tiene una dirección. Es la velocidad que tiene esa dirección, que sería entonces en ese caso un angulito que se forma acá. Bueno, entonces a medida que se va creciendo la velocidad de Y, como la de X no crece, la de X siempre es igual, a medida que va creciendo la de Y, se va creciendo también la velocidad sola, ¿cierto? La velocidad del proyectil. Esa velocidad del proyectil, fíjese que va recorriendo como la formita que toma el lanzamiento, las líneas punteaditas, mire que la sigue, esa flecha moradita sigue la línea punteada, o sea, sigue la trayectoria del proyectil. Entonces, mire que acá no había, aquí ya aparece, va por toda la línea punteadita, aquí la línea punteadita como se va poniendo más vertical, entonces la línea morada también, ¿cierto? La velocidad moradita también, y va siguiéndola, la va siguiendo. Entonces, mientras más empinada está quedando la trayectoria, más empinada se va volviendo la velocidad. La velocidad sin X y sin Y, o sea, la velocidad solita. O sea, que se va a ir aumentando la dirección, el ángulo. Comencemos ahora sí entonces a resolver el ejemplo, el ejercicio con esas precisiones. Dice el ejercicio: un cañón dispara una bala desde una altura de 2,5 kilómetros hacia un objetivo que se encuentra a 5 kilómetros de distancia horizontal. Entonces, ubiquemos los valores que nos acabaron de dar. La altura a la que está el cañón es de 2,5 kilómetros. Entonces, desde donde está el objetivo, o sea, el suelo, hasta donde está el cañón, 2,5 kilómetros. Y dice, hay un objetivo que se encuentra a 5 kilómetros de distancia horizontal. Desde acá hasta acá horizontal, hasta donde está el objetivo horizontal, 5 kilómetros. Porque también podría uno pensar, y pilas con eso cuando se esté leyendo los ejercicios, que la distancia es desde el cañón hasta el objetivo. Entonces hay que leer bien el ejercicio. Dice que la distancia de los 5 kilómetros es una distancia horizontal y esta no es una distancia horizontal. Esto no está de manera horizontal, o sea que no debe ser esa. Tiene que ser una distancia horizontal, o sea, esta rojita, 5 kilómetros. Listo. Clave saber dónde poner esos 5 kilómetros para que no vayamos a dañar todas las consideraciones que estamos teniendo en cuenta. La pregunta a resolver: ¿cuál será la velocidad con la que se debe lanzar la bala para que dé justo en el objetivo? Para que esa bala choque justo en el objetivo. ¿Por qué? ¿Cómo así que dé justo en el objetivo? Pues resulta que si la velocidad al principio puede ser muy alta, entonces la bala se sigue derecho y da más lejos del objetivo, ¿cierto? Más velocidad, entonces va a caer más lejos. Si por ejemplo tiene menos velocidad de la necesaria, entonces se puede caer mucho antes del objetivo. Entonces se necesita exactamente una velocidad
que no sea muy alta, pero tampoco sea muy baja, sino lo suficiente para que llegue justo al objetivo, para tener la puntería perfecta y darle al objetivo. Hay que calcular entonces la velocidad con la que debe salir. Y la segunda pregunta que dice, ¿con qué velocidad da en el blanco? Es la velocidad que vamos a calcular en esta zona. ¿Cómo así? Entonces, vamos a calcular. Pues, que aquí es donde comienzan todas las consideraciones importantes. Vamos a calcular acá, cuando llega la bala al objetivo, vamos a determinar esta velocidad negrita, que recuerden, como es constante, siempre la misma, entonces la misma desde el principio. Vamos a calcular esta velocidad verde, que sería la velocidad en Y cuando llegue a ese punto. Y a través de la norma y la dirección, o sea el ángulo, vamos a determinar la velocidad con la que choque con el objetivo. Norma y dirección, siempre que le pidan velocidad sola, no es ni velocidad en X, no es ni velocidad en Y, velocidad, están pidiendo norma y dirección. Entonces vamos a tener que calcular la velocidad en X, vamos a tener que calcular la velocidad en Y, calculamos la norma y calculamos la dirección. Comencemos entonces ahora sí. Las ecuaciones de movimiento que vamos a tener en el ejercicio son las siguientes. Ecuaciones de movimiento. Para el movimiento horizontal vamos a tener que la velocidad X siempre va a ser la misma velocidad inicial de X. Lo que les dije, mire que siempre es la misma. La velocidad de X siempre es la del principio. Esta negrita siempre es la con la que salió. Entonces, listo. Ya esa quedó clarísima. Velocidad X igual a la velocidad del principio de X. Velocidad X también se puede definir como la distancia X, desplazamiento X, dividido el tiempo que se demore en hacer ese desplazamiento. La distancia dividido el tiempo que se demore en hacer el desplazamiento va a ser la velocidad de X. Listo, esa es la ecuación para el movimiento horizontal. Para el movimiento vertical serían las ecuaciones de caída libre, que serían la velocidad de Y, o sea, la velocidad verde, la velocidad verdecita, sería la velocidad inicial de Y. Entonces mire que al principio no había velocidad verdecita, no había velocidad en Y. Entonces al principio esto nos va a dar 0. Para estos tipos de ejercicios que son semiparabólicos, qué pena, para estos ejercicios semiparabólicos la velocidad inicial de Y va a ser 0. En todas las ecuaciones de movimiento donde aparezca velocidad inicial de Y va a dar 0. Para estos ejercicios, para los que siguen tal vez no de 0. ¿Qué más tenemos? Menos la gravedad, menos porque la gravedad mira hacia abajo, la gravedad que son los 9,8 de siempre, 9,8 metros sobre segundos cuadrados, multiplicado el tiempo que se demore en el trayecto donde vamos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el tiempo que se demore acá es 0, el tiempo que se demore acá, entonces, no sé, una cierta cantidad, lo que va acá, lo que va acá, cada uno de esos desplazamientos va a tener un tiempo diferente. Altura, igual, velocidad inicial de Y, ya dijimos que iba a ser 0, tiempo, el tiempo que se demore en llegar a la posición, menos gravedad, por ser la gravedad mirar hacia abajo, 9,8, ¿cierto? Tiempo, otra vez, y el cuadrado, pilas con este cuadrado que a veces le pasa a uno, tiempo al cuadrado, dividido 2. Bueno, y ya las otras ecuacioncitas. Esta es como la ecuación alternativa, si de pronto ninguna de estas dos nos sirvió, entonces nos vamos a la tercera. Bueno, vamos entonces ahora sí, después de haber visto las consideraciones iniciales, ¿cómo resolver? La pregunta es, ¿cuál será la velocidad con la que se debe lanzar la bala para que dé justo en el objetivo? Esta velocidad justa, la velocidad justa para que dé acá. Calcular esta velocidad es calcular, mire que la única velocidad que hay ahí es la velocidad de X, como quien dice que necesitamos calcular esta velocidad o esta, que es lo mismo. Calcular la velocidad de X, esta ecuación nos dice que calcular la velocidad de X es calcular la velocidad inicial de X. ¿Cómo vamos a calcular la velocidad de X? Esta ecuación. Entonces necesitamos la distancia, ahí tenemos una distancia horizontal, 5 kilómetros, y necesitamos el tiempo que se demore en caer, o sea, en recorrer esos 5 kilómetros. ¿Cuánto tiempo se demorará esa bala acá hasta dar en esta parte, o sea, al dar en el objetivo? No se sabe. Esta T es una incógnita.
que cuando la resolvamos inmediatamente se nos resuelve la velocidad de x y inmediatamente se nos resuelve la velocidad inicial de x, o sea la pregunta. Quiere decir que la pregunta tiene otra pregunta implícita y es calcule el tiempo. Necesariamente, si usted no está viendo tiempos en los ejercicios, lo más probable es que usted va a tener que calcular el tiempo, lo va a tener que calcular de alguna parte, de dónde se sacan los tiempos. Entonces vamos a tener, necesitamos, voy a poner acá, se necesita tiempo para tiempo de vuelo o tiempo de impacto mejor, para calcular la Vx, la velocidad de x. ¿De dónde voy a sacar ese tiempo? Pueden ser, hay que buscar ecuaciones que tengan tiempo, que pueden ser esta primerita del movimiento vertical o la segunda del movimiento vertical, una de las dos, depende de los datos que tengamos. Entonces empecemos a analizar, a ver, mire que esta tiene tiempo, esta también tiene tiempo, esta la tiene en dos posiciones, pero es el mismo tiempo, ¿sí? Se cuenta como uno. Miremos a ver entonces en cuál se puede. Tenemos velocidad de y, velocidad de y solita, mire, velocidad de y solita se tiene. Entonces vamos a la gráfica, velocidad de y sería la velocidad con la que impacte en esta posición. No se tiene, en este caso no se tiene todavía, de hecho va a ser una de las incógnitas que vamos a tener que resolver más adelante. Entonces no, esto es una incógnita, velocidad de y es una incógnita, velocidad inicial de y no es incógnita, dijimos que iba a ser al principio, velocidad de y al principio 0. Gravedad no es incógnita, tiempo sí es incógnita, nos quedó el tiempo y la velocidad de y como incógnitas, velocidad de y. Tiempo y velocidad de y como incógnitas, dos incógnitas, no se puede resolver. Entonces pasemos a la siguiente ecuación. Miremos a ver si tenemos la altura, la ecuación número 2. ¿Tenemos la altura? Sí, se tiene la altura, donde está el lanzador. Se tiene la velocidad inicial de y, entonces igual que lo anterior, sí, porque la velocidad al principio, la velocidad de y al principio no existe, es 0, entonces se tiene el valor. Se tiene gravedad, sí, se tiene los tiempos, no, y estos tiempos, a pesar de que están uno al cuadrado y otro lineal, este está al cuadrado y este está lineal, son el mismo tiempo, entonces cuentan como una sola variable. Ecuación que tenga una sola variable o una sola incógnita sí se puede resolver. Entonces con esta ecuación me la va a llevar y con esta es que voy a trabajar. Y voy a comenzar entonces a poner datos. Dato de la altura. La altura. Entonces la altura son 2,5 kilómetros. Lo voy a poner directamente en metros. Vamos a cambiar para que nos quede todas las unidades iguales. Porque la gravedad, por ejemplo, tiene metros y segundos. Entonces que la altura también nos quede en metros. Altura en metros. 2.500 metros. ¿Cómo lo saqué de rápido? Mire que son. La altura es 2,5 kilómetros. Kilo quiere decir 1000. O sea, es 2,5 por 1000. Eso es lo que quiere decir esto. 2,5 por 1000 y queda metros. 2,5 por 1000 son 2500 metros. Velocidad inicial de y. Esto ya dijimos que al principio la velocidad inicial no va a estar presente, entonces 0. 0 metros. Listo. Cuando se multiplique el 0 metros por segundos por el tiempo, me va a dar 0. 0 metros. Bueno, 0. Vamos a darle 0. Va a dar 0. Y en consecuencia este 0 lo podemos omitir porque no va a hacer ninguna diferencia en la resta que nos queda. Te lo podemos omitir, de esa manera nos queda más resumida la ecuación. Listo. Si de pronto van teniendo dificultades, que de pronto voy muy rápido, aprovechen el video, tiene esa ventaja, se lo puede pausar, hace el análisis y continúe, para que no se nos vayan a perder. Bueno, continuamos. Menos gravedad. La gravedad, ¿qué valor voy a poner? Entonces entre paréntesis voy a poner 9,8 metros dividido los segundos al cuadrado. Segundos al cuadrado. Listo.
Me queda el tiempo al cuadrado, que esta es la incógnita. Mira que ya me quedó una sola incógnita. Cuando regimos en esta parte del 0, si multiplicamos por el 0, 0 por cualquier cosa, por el tiempo da 0. Entonces ya nos evitamos el lío de tener el tiempo por aquí metido. No lo vayan a dejar, que algunas personas en algún momento me dejaron esto así en ejercicios anteriores, cuando estábamos haciendo lo de caída libre, y eso daña todo. Porque usted antes le multiplica un 0. ¿Sí? 0 por tiempo da 0. Y 0 no afecta, entonces lo quitamos. Listo. Nos quedó entonces esta ecuación. ¿Qué hay que hacer? El tiempo despejarlo. Tiene al lado esta gravedad, tiene dividiendo el 2, entonces todas estas cosas se las pasamos al otro lado, que quede el tiempo solo. Entonces vamos, ¿cómo va a quedar? Queda el 2 que divide, se lo vamos a poner, se lo vamos a pasar al otro lado al igual, y que multiplique ese 2. Esto así de sencillo. Estaba el 2 acá, lo quitamos y pasa a multiplicar. Paso de dividir a multiplicar. Pasamos la gravedad que está multiplicando, la pasamos toda a dividir. Entonces, esto la pasamos. Pasó toda a dividir. ¿Qué hacemos con el menos? El menos no puede quedar acá al lado de la variable. Entonces, podemos, por ejemplo, multiplicar por menos 1. Es una de las técnicas que se utiliza normalmente. Multiplicar por menos 1 de este lado, del otro lado. O que la gravedad se lleve ese menos. O que el 2 se lleve el menos. Pero solamente una de las cosas pues podemos hacer. Entonces digamos que, por ejemplo, multiplicamos por menos 1. Eso es lo mismo que quitar el menos de acá y ponérselo aquí adelante. Listo. ¿Qué hacemos? Bueno, a ver, pongámosle como quedó entonces la ecuación, que quedó bien chévere. Tiempo al cuadrado. Bueno, ya después de haber hecho ese despeje, necesitamos quitar el cuadrado del tiempo, porque lo que nosotros necesitamos es el tiempo, no el tiempo al cuadrado. ¿Cómo se quitan los cuadrados? Con raíces. Entonces, procedamos a ponerle raíz. Raíz a todo este término y raíz a todo este término. Entonces a cada lado de la igualdad hay que poner raíz cuadrada. Raíz para este lado de la igualdad, raíz para el otro lado de la igualdad. En el lado derecho de la igualdad, como tenemos raíz cuadrada de un término al cuadrado, eso es lo mismo que quitar el cuadrado y la raíz, queda solamente el término, o sea, el tiempo. Tiempo va a ser la raíz de 2 multiplicado por esa altura dividido 9,8. Negativo. Cuando ustedes van a meter este negativo en la calculadora se va a generar un problema. Entonces, ¿cuánto nos debe estar dando? Hagan el cálculo a ver cuánto les da. Sería menos 2 por 2500 dividido 9,8. Ese resultado que les dé, que debe estar dando negativo, por favor le sacan raíz y me dicen el resultado. Pausen ahí el video mientras hacen el cálculo. Listo. Bueno, mientras tanto, entonces yo voy a hacer también mi cálculo acá, a ver cuánto da. Esto tiene que estar dando un error. A ver, todo esto da 51,02. Listo, negativo. Las unidades que están apareciendo son los segundos cuadrados, porque los metros se cancelan. Segundos al cuadrado dentro de la raíz. Dentro de la raíz está quedando esto negativo. Como no podemos sacar una raíz cuadrada de este valor negativo, entonces hay que hacer un ajuste. ¿Dónde es que se hace el ajuste? El ajuste se hace en el ejercicio previo, entonces en todo el enunciado que teníamos al principio. La altura que tiene el lanzador es de 2,5 kilómetros, pero resulta que esa altura se mide de arriba hacia abajo porque el objeto va cayendo. Como se mide de arriba hacia abajo, quiere decir que esa altura es negativa.
Entonces volvemos otra vez a los cálculos. Negativa la altura. Entonces, ¿dónde estaba la altura? La altura estaba en este punto. 2500 metros negativos. Luego cuando pasamos a esta parte, 2500 metros negativos. Luego cuando pasamos a esta parte, los 2500 negativos. Cuando multiplicamos este asunto acá, menos por menos nos va a dar positivo, y en ese caso sí se puede sacar la raíz. Entonces esta raíz va a dar raíz cuadrada de 51,02, que es 7,14. 7,14. ¿Y qué pasa con el segundo? También se le saca raíz. 7,14 segundos. Marquémosla con un color especial, que va a ser nuestro primer dato, o el dato con el que vamos a poder solucionar las otras cosas que estábamos pidiendo. Entonces se necesitaba tiempo. ¿Para qué? Tiempo de impacto para calcular la velocidad de X. Entonces ahora sí, para determinar Bx, entonces procedemos como, ya tengo el tiempo. ¿Cuál tiempo es ese? El tiempo que se demoró desde que se disparó hasta que cayó en el objetivo, 7,14 segundos. Tengo la distancia y ya puedo utilizar la ecuación para determinar la velocidad de X. Entonces, donde tengamos los valores, los reemplazamos simplemente. Velocidad de X igual a la distancia horizontal. Distancia horizontal son 5 kilómetros. Pasémosla a metros, como les enseñé. Entonces sería 5 kilo, quiere decir 1000. O sea, 5000 metros. Tiempo. Lo reemplazamos por el tiempo que nos acabo de dar, 7,14 segundos. Voy a poner acá que este tiempo de caída o de impacto, porque es un tiempo especial, no es cualquier tiempo, es el tiempo cuando impacto acá, porque acá, por ejemplo, este punto de la trayectoria tiene otro tiempo diferente, en este tiene otro tiempo diferente, en este tiene otro tiempo, debe ser menor que 7,14, ¿cierto? Estos tiempos de acá son menores. Este 7,14 segundos, el momento en que impacta el objetivo. Listo, con eso entonces calculamos la velocidad horizontal. ¿Cuánto nos va a dar? Entonces son 5000 dividido 7,14, 70. 70,03 metros sobre segundos. Tenemos entonces el valor de la velocidad de X. Esa velocidad negrita, que va a ser esta velocidad negrita, que va a ser esta misma, que va a ser la del principio. O sea que la velocidad inicial de X es la misma. O sea que es esto mismo, solo que va a ser la inicial. Listo. Entonces aquí ya contestamos. La velocidad del lanzamiento horizontal, clave horizontal, lo va a remarcar bien remarcado, fue de 70,03 metros por segundo. Lanzamiento horizontal. Bueno, vamos bien por acá, creo. Sigue, ¿qué etapa? Entonces ya respondimos la primera pregunta. Primera pregunta contestada, sí, correctamente. ¿Con qué velocidad da la bala en el blanco? La velocidad en este punto. O sea que necesitamos calcular la velocidad de X, calcular la velocidad de Y para determinar la norma y la dirección. Tenemos que, entonces vamos a ver.
Pongámosla aquí aparte. Para determinar la velocidad de impacto se requieren X y BY de impacto. Entonces, comencemos. Bx. ¿Cómo que es que calculamos la velocidad de X? Entonces, con esto. Ya dijimos que la velocidad de X va a ser siempre la velocidad inicial de X. Lo que les dije desde el principio, esta negrita, velocidad negrita siempre es la misma. No cambia. Entonces, ya lo calculamos acá. Lo podemos calcular aquí, pues la misma. Ya nos dio 70,03. 70,03 metros por segundo. 70,03 acá, 70,03 acá, 70,03 acá y al principio 70,03. Claro que la velocidad de X ya está lista, la misma del principio. Esa es la misma velocidad inicial de X, que son 70,03 metros por segundos. Necesitamos luego, entonces ya tenemos la de X, necesitamos la de Y, velocidad de Y. Entonces podemos calcularla con esta primera de las ecuaciones verticales, con la primera o con la tercera. Mire que ya están hasta despejadas, no necesitamos despejar. Lo voy a hacer con la primerita, que no tiene cuadrados, no tiene tantas complicaciones. Entonces velocidad de Y la despejamos de ahí. Bueno, verifiquemos a ver si tenemos los otros datos. Tenemos la velocidad inicial de Y, sí. Entonces, lo que les dije, 0. Al principio la velocidad de Y, 0. Tenemos gravedad, sí. Tenemos tiempo, que ahorita no lo teníamos. Ese era el problema que teníamos ahorita. Ahorita no teníamos tiempo. Ahora los tenemos, sí, ya tenemos tiempo. 7,14 segundos, porque es el tiempo del impacto y nosotros necesitamos la velocidad de Y de impacto. El mismo tiempo para la misma velocidad. Es la de impacto. Entonces nos sirve perfectamente. Entonces vamos reemplazando valores. Velocidad de Y va a ser velocidad inicial de Y, o sea 0 metros sobre segundos. Menos gravedad, o sea 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Y el tiempo, que va a ser 7,14 segundos. Recuerden, entonces 0 no va a afectar esta resta que hay acá, lo podemos eliminar. 0 metros por segundo eliminado porque no va a afectar la resta que vamos a tener acá. Hacemos entonces esta multiplicación. Segundo con segundo se puede cancelar. Ya aquí no me dan el computador, pues entonces ustedes ya lo hacen en el papel. Segundo con uno solo de los segundos. O sea que debe quedar metros sobre segundo. Y multiplicamos 9,8 por 7,14. Da 69,97. Negativo, ¿cierto? Signo negativo, pues adelante no lo podemos obviar. 69,97 metros por segundo, porque es que está dando negativa la velocidad de Y, está dando casi 70 metros por segundo la velocidad de Y, entonces fijémonos en el gráfico, la velocidad de Y es la verde. ¿Por qué está dando negativa? Porque va hacia abajo, está dando casi 70 metros por segundo hacia abajo. Listo, perfectamente, es coherente el resultado. Tengo velocidad de X y velocidad de Y. El cálculo ya tilde de la velocidad requiere determinar la norma y la dirección. Entonces, ya tenemos velocidad de X y velocidad de Y. ¿Para qué nos van a servir estos dos datos? Para determinar la norma y la dirección. ¿Norma con qué es que se calcula? De la norma. A ver, escribámoslo acá en las fórmulas. Formulitas. Bueno.
tengo donde ponerla. Vamos acá mismo. Entonces la formulita, ¿cómo sería? Para la norma sería la velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de la velocidad de y al cuadrado. O sea, Pitágoras. Sumándole la velocidad de x al cuadrado. Se puede hacer también al revés. Raíz cuadrada de velocidad de x al cuadrado más velocidad de y al cuadrado. Se vale también. Cuadrado. Con eso tenemos la norma. Reemplacemos valores. Ponle aquí que voy a calcular la norma. Norma. Listo. Reemplacemos valores. Entonces velocidad de y. La velocidad de y nos dio menos 69,67 metros dividido segundo al cuadrado. Más. Reemplacemos valor de x. Velocidad de x, perdón. Velocidad de x es 70,03 metros sobre segundo. Cierre paréntesis. Digamos 70 a los dos, casi 70 a los dos. Listo, muy parejitos. Al cuadrado. Listo, muy bien. Realicemos entonces las operaciones. Entonces 69,67 97, perdón. Menos, porque es negativo. Menos 69,97 por menos. A ver qué no me está dando. Menos 69,97 por menos 69,97 da 4.895,80. 4.895,80. Las unidades metros al cuadrado sobre segundos cuadrado. Listo. 4.895,80. Listo. El otro 70,03 por 70,03 da 4.904,20. 4.904,20 metros cuadrados sobre segundos cuadrados. O sea, repitamos esto. Listo. Muy bien, sí, resultado perfecto. Ahora sí, sumemos esos dos. Entonces realizamos los cuadrados. Después de que tengamos los cuadrados, los sumamos. Fíjese que este, a pesar de que tenía un negativo, acá al principio, cuando se le da al cuadrado, queda positivo. Negativo por negativo da positivo. Queda positivo. Entonces se suman los dos. Se suma 4.895,80 más 4.904,20. Da 9.800. Entonces todo esto 9.800 metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Bueno, vamos muy bien. Necesitamos en esta etapa sacar entonces la raíz y con eso ya tendríamos la norma de la velocidad. Raíz cuadrada de 9.800 da 98,99. 98,99
las unidades metros por segundo. Recuerde que las unidades también se les saca raíz, entonces ya no quedan con los cuadrados, sino que quedan solitas, metros y segundos. Tengo la norma. Norma quedó lista. Vamos a darle otro colorcito, la norma ya quedó lista. Necesitamos que la dirección. La dirección se obtiene con la tangente inversa. Entonces, tangente inversa de velocidad de x, perdón, velocidad de y arriba, velocidad de y sobre la velocidad de x. Sobre la velocidad de x. Listo. Esta va a ser la dirección, entonces pongámosle aquí la eléctrica de la dirección. La dirección la denotamos con teta. Teta igual. Fila después con la anotación que mucha gente me pone el igual no acá, sino acá. Aquí está mal puesto. Si ponen el igual ahí, está mal puesto. Si ponen el igual en las dos partes, está mal puesto. ¿Dónde lo tienen que poner? Solamente después del símbolo de la dirección. Dirección igual tangente inversa de la división entre la velocidad de y y la velocidad de x. Reemplacemos valores. Entonces, velocidad de y que son 70, perdón, menos 69,97 menos 69,97, las unidades que son metros por segundo, y la de y la de x que es 70,03 metros sobre segundo. Esos metros sobre segundo también se pueden cancelar. Metro con metro se cancela, segundo con segundo. Haciendo esta división, eso nos debe dar negativo a ver que yo lo borré. 69,97 dividido 70,03 está dando menos 0,999, eso es 1 redondeado, menos 1. Bueno, pues menos 1 en esta parte. El menos 1 me está dando solamente la división, o sea, dentro del paréntesis, menos 1. Menos 1 me dio el paréntesis. Todavía no he sacado la tangente inversa, ¿cierto? Solamente hice la división. Cuando saquemos la tangente inversa nos tiene que estar dando, vamos a ver, bueno, en esta parte poner la calculadora en grados, que aparezca una D, aparezca una D chiquitica en la pantalla, aparezca una D pequeña en la pantalla. Listo. En esta parte antes de realizar la tangente inversa, porque si no, no les va a dar. Entonces, en este punto, cuando vayan a sacar la tangente inversa, pon la calculadora en grados, o sea, con D, que aparezca una D en la calculadora. Recuerde que D, grados en inglés es degree, entonces es con D. Bueno, ahí sí podemos proceder a hacer el cálculo de tangente inversa. Entonces voy a poner mi calculadora en grados, vamos a la D, tangente inversa, no.
Bueno, ¿cuánto dio? Da menos 45. Menos 45 grados. Pongámoslo conmigo. Ya lo tenemos listo. No me quiere dar. Toca escribirlo todo. Bueno, ahora escribámoslo. No hay pereza para eso. Entonces la dirección va a ser menos 45 grados. Gradito, entonces le pone el simbolito de grados. Esta es la dirección. Pongámosle ya un color diferente, que ya tenemos la dirección también. Entonces dámosle la respuesta. Ya le dimos respuesta a la primera pregunta. La velocidad del lanzamiento horizontal fue de 70,03 metros por segundo. Y la segunda pregunta, que es con qué velocidad da en el blanco, dice entonces la respuesta: la velocidad con la que impacta el blanco, la bala impacta al blanco, impacta el blanco o el objetivo, es de 98,99 metros por segundo con una dirección de menos 45 grados con respecto a la horizontal. Respecto a la horizontal quiere decir que esos menos 45 grados parten de esta parte horizontal, el eje horizontal, hacia acá, en la parte haciendo la rotación negativa. Recuerde que la rotación negativa es en el sentido de las agujas del reloj, o sea, en este eje, ¿cuál es el eje? El eje sería así, en el eje horizontal, un angulito, me da para hacer el angulito, partiendo desde el eje positivo horizontal hacia, no me deja, bueno, un angulito, ya ustedes se lo grafican bien bonito, va a quedar recto, pero ustedes lo ponen como angulito. Desde la parte positiva lo van poniendo hacia acá, hacia el vector moradito sería el vector velocidad, hacia acá. Entonces le ponen redondeadito, entonces el ángulo, ese ángulo es negativo porque viene hacia el lado negativo de la rotación, que es en el lado de las agujas del reloj, en la dirección de las agujas del reloj, negativo 45 grados. Listo, ya con eso entonces damos por terminado el ejercicio. Espero pues que les sirva de ayuda y me llevan cualquier pregunta pues que tengan. Aprovechen el video, la ventaja que tiene el video de parar donde de pronto hubo confusión, que partes donde no se entendió o que iba más rápido, entonces párelo, analícelo y continúe. Muchos éxitos muchachos y nos vemos entonces en una próxima.